Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, la hora que los estoy saludando. Mi nombre es Carlos Eduardo Palma, este es un trabajo de administración y legislación deportiva. Los compañeros que trabajamos somos Carlos Eduardo Palma, Eduardo Oviedo, Sergio Palacios y Marlon Payares. Esto es una línea de tiempo de las teorías administrativas, en realidad lo que es el fenómeno administrativo, eh, la contabilidad y la sociología organizacional. Quisimos hacer un trabajo general porque el profesor nos pidió investigar sobre las teorías administrativas y no podemos desvincular las teorías administrativas de lo que es el fenómeno administrativo en general, de toda la historia. Entonces vamos a iniciar este video, va a ser muy rápido, intentaremos hacerlo muy rápido. 20.000 antes de Cristo, tribus nómadas, 10.000 antes, bueno, los jefes de las familias tomaban las decisiones de mayor importancia. Era la administración de aquel tiempo. Vamos con 8.000 antes de Cristo, época primitiva. Espérense un poquito. Época primitiva. Entonces, periodo agrícola. Surgió la agricultura y la administración pasó a los cultivos, iniciando el sedentarismo. 5.000 a.C., vamos a hablar de Sumeria, inicia la escritura y en la administración se inician a registrar las ejecuciones financieras. Seguimos aquí con 4.000 a.C. y 3.000 a.C. Egipto tenían personas encargadas de la planeación, la organización de los trabajadores. 2.000 a.C. y 1.700 a.C. Babilonia. La justicia era administrada por los jueces. 1500 a.C., 1200 a.C., los hebreos. Moisés tenía habilidades de administrador, haciendo un trabajo de selección personal y la asignación de tareas. 1100 a 551 a.C., bueno, China. La constitución de Zhou es una muestra clara de la evolución de la administración. Era un manual de deberes de los sirvientes. Hoy se podría adaptar al manual de funciones. 551 a.C., Confucio puso las bases para que el gobierno adquiriera un sistema administrativo ordenado. 500 a.C., hablamos ya de Grecia, 500 a 400 a.C., Grecia desarrolló la democracia y allí acopló la administración. Platón, 300 a.C., habló de las capacidades naturales del hombre en el mito de los metales. Aristóteles, 200 a.C., habló del estado perfecto. Vamos con un hecho histórico importante. En Roma, 200 a.C., el año cero, nacen los cimientos de la administración moderna. El Imperio Romano centralizó la información administrativa. Y en este tiempo nació Jesucristo, Dios Jesucristo. De ahí parte el año cero de la historia. 400 después de Cristo, 1000 y 1340 después de Cristo, pues viene base de la contabilidad, Luca Pacioli, método de partida doble, que son las bases de la contabilidad. 1400 antes de Cristo, 1410, hermano Soranzo, libro diario de la administración y libro mayor, también fundamentales en la contabilidad. 1492, descubrimiento de América, es decir, ya había pasado todo eso en Europa y apenas aquí nos estaban descubriendo. 1493 a.C., 1760 a.C., pasó, después de Cristo, perdón, 1760 después de Cristo, eh, pasó pasó la revolución industrial. Aquí hay una cosa muy importante porque anteriormente estábamos hablando solo de lo artesanal, los negocios eran artesanales, es decir, una panadería, una carpintería, todo se hacía a mano, pero llegó la revolución industrial y industrializó, bueno, revolucionó toda la industria, como dice la palabra. Desarrollo de industria exponencial, aparecen las fábricas donde eran dirigidos por administradores, surgió la producción en serie. Es un pensador sociológico
importante de la sociología organizacional, 1818-1883, Karl Marx. Este pensador alemán procuró realizar una explicación en relación a los cambios sociales que ocurrían después de la Revolución Industrial. Su gran obra fue uno de los pilares para el desarrollo de la sociología, realizando una conexión de los problemas económicos con las instituciones sociales. Sabemos que Karl Marx, digamos, de ahí viene la raíz del comunismo, el socialismo, que ha marcado mucho en el pensamiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la posguerra, Guerra Fría, y todo lo que estamos viendo en este momento. 1900, Herbert Spencer realizó una definición de las respectivas temáticas del contenido de la sociología. También aplicó el estudio de los fenómenos sociales. Estamos hablando que esta exposición es una exposición de las teorías administrativas, las riquezas contables y de la sociología organizacional, que no se puede desvincular de las teorías administrativas. Vamos con el primer científico de la administración. ¿Por qué nace la ciencia? Por un problema. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que se revolucionó la industria, revolución industrial, y empezó a producirse en serie. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que anteriormente se hacía, digamos, una mesa, ahora se estaban haciendo 1000 mesas. Entonces, había mucha producción y poco a quien venderles. Entonces empezó a haber muchos conflictos. Los patronos empezaron a tener conflictos con los empleados. eh, entonces ahí es donde a través de un problema viene la ciencia a solucionar ese problema. Entonces empezamos con los primeros científicos de la administración. Friedrich Taylor, pionero de la teoría científica de la administración, estudió el tiempo y el movimiento con el objetivo del aumento de productividad. Entonces, ¿qué hizo este gran científico? Él lo que hizo fue, bueno, tengo que estudiar el tiempo. ¿Cuánto me demoro yo en realizar esta acción en este movimiento? Entonces empezó a resumir los movimientos, aumentando, digamos, resumiendo la energía, disminuyendo la energía, pero aumentando la producción por medio de un estudio. Estudiaba cada acción. Por ejemplo, todas estas sillas que son de movimientos, son sillas que generan, eh, aparte de todas estas teorías científicas. Porque es más fácil que yo realice este movimiento que estoy haciendo aquí, coja otro computador, eso me genera mi comodidad, me genera tiempo, ¿sí? Ahí ahorro tiempo. McDonald's, por ejemplo, McDonald's es un sistema organizado donde el tiempo y el movimiento se coordinan muchísimo. Listo, bueno, entonces aquí viene después de 1910, Emile Durkheim. Entonces creo que este sociólogo aclara como el objetivo de la sociología, como el estudio de los hechos sociales, dicen que hay un crecimiento demográfico y esto provoca una gran problemática y especialización de las sociedades. Aquí nace la división del trabajo social, a esto lo denominó solidaridad orgánica. Vamos con Max Weber. Weber. Este pensador niega las teorías holísticas en relación a la historia, aclarando que la sociología es un simple método respecto a la interpretación de la totalidad de la realidad social. Aquí se abre paso al nacimiento de la sociología interpretativa. Otro sociólogo. Vamos con un hecho histórico, el Titanic cuando se hunde, este es un hecho histórico porque hace parte de la revolución industrial política. Eh, entonces este hecho del Titanic, que se haya hundido o no, solo el simple hecho del Titanic abre parte de la revolución industrial, lo que se vendría, lo que trae la revolución industrial. Viene otro hecho político, histórico, sociológico, complicadísimo, que cambió el mundo, que se llama la Primera Guerra Mundial. En ese momento, pues, Henry Fayol, teoría clásica de la administración, en la Primera Guerra Mundial, porque eso cambió el mundo totalmente. Teoría clásica de la administración, se desvelan las funciones administrativas y los principios de la administración. Ahí se empezó a formalizar más la administración. Bueno, después viene la Gran Depresión, también cambió totalmente el mundo. En 1929, Jürgen Habermas, otro sociólogo, transformó la tesis de la teoría crítica de la sociedad
en relación al marco conceptual de la filosofía en la conciencia, adaptándola a un modelo de sujeto u objeto, de condición y acción. Vamos con otro sociólogo, George Herbert Mead. Realizó el aporte de la tesis en relación al interaccionismo simbólico, convirtiéndose estos conceptos en elementos fundamentales de la sociología interpretativa. Vamos con, para mi concepto, el científico más grande que ha tenido la, eh, la teoría administrativa, Elton Mayo, teoría de las relaciones personales, teoría de las relaciones humanas, aquí está, teoría de las relaciones humanas. Entonces, para mi concepto es el científico más grande de la administración porque él se dio cuenta de una cosa que de pronto nosotros no nos estamos dando cuenta. Los otros decían, hay que, la máquina, el tiempo en movimiento es muy valioso. Pero Elton Mayo se dio cuenta de una cosa, que las relaciones personales laborales afectan también para bien o para mal. Entonces él decía, yo puedo tener las máquinas más grandes del mundo, pero si mis trabajadores están mal, la máquina funciona mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tener el trabajador bien, excelente, tenerlo feliz para que la máquina funcione bien. Ese es el padre de las relaciones de la administración de recursos humanos, diría yo. De ahí empezó a verse la necesidad de que el ser humano también hay que cultivarlo para que pueda ser un trabajador exitoso, para que pueda ser feliz en el trabajo. Viene un hecho histórico muy controversial y muy polémico para nuestra historia de la humanidad. Adolf Hitler en la Cancillería alemana, 1933. 1935, William Julius Wilson, otro sociólogo, está asociado en el análisis de lo que se conoce como la subclase, puesto que se vio reflejado en su libro llamado La verdad y desventaja y cuando el trabajo desaparece. Los sociólogos. Vamos con científicos de la administración, Robert M.C. Namara, teoría del comportamiento, igual que Charles Tex Thompson. Se caracterizó por resaltar el rendimiento humano, la productividad, el ausentismo, etc. Empezó en 1938-1939, aquí hubo un pacto de no agresión germano-soviético. 1940, esto ya inicia la Primera Guerra Mundial prácticamente, inicia la Primera Guerra Mundial. 1940, teoría burocrática, ¿sí? Entonces, hace énfasis en la estructura organizacional de una empresa, las aptitudes del administrador. Vamos con finaliza la Segunda Guerra Mundial, bomba atómica contra Hiroshima, cambió el mundo totalmente. Llega el muro de llega la cortina de hierro, posteriormente el muro de Berlín y todo eso. 1947, otros dos científicos, Aymaitz et Sioni, teoría estructuralista. La estructura organizacional tiene que entrar en contacto con el medio ambiente. Y Ludwig Wittgenbach, disculpe la pronunciación, teoría de sistemas. Es que es teoría de sistemas, aquí dice, la organización es la interacción de múltiples sistemas internos y externos. Vamos con Peter Drucker, teoría neoclásica. Es una organización más eficiente dentro de una estructura administrativa. Vamos con la guerra de Vietnam, 1955. Seguimos con Burns Starker Lawrence, teoría contingencial. Aportó a las investigaciones empíricas con el objetivo de constatar los patrones de estructuras organizacionales más eficientes. Vamos con Warren de Venice, teoría de desarrollo organizacional. Todo cambio de exterior afecta el desarrollo organizacional. Vamos con teoría Z, aumento de la producción por medio de la humanización del trabajo. El trabajador tendría amor a la empresa y trabajo por vida. Este es un oriental, no sé si es japonés, creo que es japonés. 1970, administración de calidad total, creación de la calidad en todos los procesos administrativos operacionales. Vamos con Charles Mitz, 1978, por muchos ha sido reconocido como el fundador de la teoría moderna del conflicto, donde afirmaba que la principal tarea de la sociología, otro sociólogo,
consiste en observar la estructura